¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra. Pues yo estoy muy contento de estar aquí, ¿eh? Cuando me llamó Mónica y la doctora Lourdes y me invitaron, me explicaron de esta actividad, de verdad que me contentó mucho porque este tipo de espacios a mí me parecen muy útiles, muy interesantes y normalmente vienen con vosotros venís con unas expectativas que terminan realmente machacándolo a uno. Es decir, ustedes al final tienen un montón de experiencia y realmente este tipo de actividades o mi objetivo siempre es que resuelvan dudas, ¿vale? Que rompamos esos pequeños mitos que siempre quedan por ahí de tanto que escuchamos y que poco a poco vayamos resolviendo dudas, ¿vale? Hoy hablaremos un buen rato, ¿vale? Para empezar, a ver si esto arranca. Vale. Yo me llamo Roland Garros, como suena, ¿vale? Con Z, pasa que yo vengo al otro lado del charco y a mí me da igual. ¿Z qué es? Yo digo Roland Garros. Casi. Yo fui al estadio en un día y me busqué la biografía de Roland Garros y fui a la caja con mi pasaporte, ¿no? Y la chica me decía, tú te estás quedando conmigo. Que, hombre, es que ese es mi pasaporte, yo no, Roland Garros, que no, que eso es broma. Yo, no, tienes que darme este libro gratis, mínimo. Pero no hubo manera, ni el libro ni la sudadera, no hubo manera. Es mi padre que es muy gracioso y dijo, pues mira, como va a hablar mucho en la vida, le voy a poner que explique que no me gusta el tenis, o sea, no juego tenis, me gusta, pero no juego tenis. Bien, bueno, nada, soy nutricionista y dietista, especialista en nutrición clínica. Actualmente pues doy clases en varios institutos y universidades, sobre todo siempre relacionados con el tema de la nutrición. Y hoy pues vamos a hablar un ratillo de algo que vosotros seguro controláis bastante y que espero nos divirtamos, porque mi voz cansa, se los advierto. Entonces ustedes si está, mira, venga que tengo hambre, y yo corro, ¿vale? Pregunten lo que quieran, intervengan cuando quieran, que esto quiero que sea bastante dinámico porque muchas de estas cosas son del día a día. ¿Bien? Perfecto. Pues más o menos esto es un poco el hilo conductual de la presentación. Suelo desordenarme un poco a veces, pero intentaremos llevarlo, ¿vale? Y si no, me devuelven al redil y me dicen, ¿qué te faltó esto? ¿Vale? Y en general lo que vamos a hablar es de fundamentos de alimentación saludable en pacientes con patología oncológica, en este caso cabeza y cuello, ¿vale? Pero sobre todo de hábitos saludables, ¿vale? Tocaremos cosas de condiciones específicas, recomendaciones en condiciones específicas relacionadas con signos, síntomas que pueden tener vosotros, pero es verdad que cosas muy puntuales o muy personales se tienen que resolver ya médico-paciente o nutricionista-paciente, ¿vale? Entonces aquí abarcaremos lo macro y algunas dudas las iremos resolviendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Yo cuando hablo de alimentación saludable, cuando doy este tipo de charlas similares con otros colectivos de pacientes, por ejemplo, con mujeres con lipedema y linfedema, diabetes, etc., antes de hablar de alimentación y nutrición, me gusta bajar un poco y verificar que todos manejamos la misma terminología. ¿Por qué? Solemos confundir nutrición, alimentación, nutriente, alimento, patrones alimentarios. O sea, son conceptos que probablemente se solapan o que unos incluyen otros, pero no necesariamente son lo mismo. Y a veces estamos durante el día hablando de cosas que pensamos que son alimentos y estamos refiriéndonos a otra cosa. Y lo práctico realmente para el día a día es entender de alimentos, porque es lo que comemos. Nosotros no comemos proteínas, no comemos hidratos de carbono, comemos alimentos. Y dentro de eso están esa serie de cosas que es lo que en principio yo siempre empiezo, ¿vale? Entonces, para unificar términos, vamos a hablar el mismo idioma, ¿vale? Una radiografía que me hicieron hace un tiempo, cuando tenía menos canas. Y, a ver, aquí me gustaría que alguno de vosotros me comentara qué entiende por alimentación. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué entiendes por alimentación? Pues la ingesta de todos los productos que teóricamente tienen ciertos nutrientes que nos proporcionan lo necesario para que nuestro cuerpo regenere y siga. Muy bien. Pues ya me hiciste la charla, ¿eh? No. Pues sí, precisamente la alimentación es un proceso
incluso cultural, es decir, incluso social. De hecho, en nuestro día a día todo gira en torno a la alimentación, a la mesa de la casa. La familia se reúne en la mesa para comer. Cuando salimos a sitios con amigos queremos ir a comer. O sea, todo se centra en la alimentación. Entonces es un acto cultural y social que tiene como objetivo precisamente eso, pues que a través de una serie de sustancias podamos adquirir otras cositas que nos van a dar un buen estado de salud o no, ¿vale? Eso lo veremos ahora. Por lo tanto, la alimentación se basa en alimentos, que son todos estos productos que nosotros tenemos en la compra, que consumimos y que nos van a aportar una serie de elementos que van a llevar a cabo todas estas funciones que escuchamos, que conocemos, que leemos, que es digestión, absorción, metabolismo, que es lo que se entiende ya como el concepto de nutrición propiamente dicha, ¿vale? Que es cómo nuestro cuerpo es capaz de aprovechar esas sustancias provenientes del alimento para crecer, desarrollarse, tener un estado de salud y mantener un buen nivel de calidad de vida en general. ¿Bien? Y luego tenemos otro concepto que también está muy relacionado, que decimos mucho y que también confundimos con alimentación. ¿Cuál creéis que es ese concepto que está ahí? Jugamos al ahorcado. Pues me ahorcaron a mí, muy rápido. Perfecto. Dieta. Está fácil, ¿verdad? Ya me lo va a tener que currar más. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos esta palabra, habitualmente, ¿qué sentimos? Por ahí suspiraron, pues seguramente vienen por ahí. Oh, dieta. Dieta, ¿no? Tiene una connotación negativa, aburrida, sacrificio, restricciones, limitaciones, y no tienen nada que ver, porque la definición de dieta realmente es todo lo que una persona, un individuo consume a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Puede ser un día, un mes, una semana. Eso es la dieta, que ya luego le hablamos dieta habitual o otro tipo de apellidos que le podemos poner, ¿vale? Entonces, realmente la dieta forma parte de la alimentación. No es restringir alimentos, no es dejar de comer una cosa u otra porque tengo una enfermedad o porque quiero perder unos kilitos. Eso ya implica otros conceptos. Pero dieta realmente es lo que hacemos todos los días. Es lo que comemos durante un día o 2 días. ¿Bien? Por supuesto está sujeta a muchos mitos, mucha desinformación. Normalmente lo asociamos a eso, a aburrimiento, a restricciones, muy negativo. Cuando hablamos de dieta siempre tenemos connotaciones muy negativas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la alimentación? Aportar nutrientes, ¿vale? Los nutrientes son todas las sustancias que necesitamos para estar sanos, para crecer, para desarrollarnos, para cumplir nuestras funciones fisiológicas, ¿vale? Y que necesitamos en una cantidad específica para prevenir o para evitar enfermedades relacionadas con la nutrición, ¿vale? Básicamente tenemos nutrientes que están contenidos en los alimentos y se pueden dividir en nutrientes que necesitamos en mucha cantidad, como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y nutrientes que necesitamos en menos cantidad, como son las vitaminas, los minerales, ¿vale? Y luego podemos incluir incluso otros elementos esenciales como el agua y el oxígeno que está en el aire que nos ayuda también a estar vivos, ¿vale? Bien, cada uno de estos grupos de nutrientes tienen funciones específicas que nos van a permitir, por un lado, tener energía, tener órganos, músculos, crecer, caminar, movernos, tener un estado de salud general adecuado y, como les dije antes, vivir. Sin agua y sin aire y sin oxígeno no podríamos vivir. ¿Cuáles son esos nutrientes? Y muy por encima, pues tenemos las proteínas, muy bien. Básicamente las proteínas son nuestro esqueleto fundamental, es el ladrillo, el bloque que sustenta nuestros tejidos, nuestros órganos, ¿vale? Todo lo tangible básicamente está basado en proteínas y son realmente muy importantes porque nos aportan un nutriente que se llama aminoácido que es la única fuente de nitrógeno que tenemos en nuestra alimentación. Y el nitrógeno es el concreto de ese ladrillo, ¿vale? Si tenemos ladrillos, pero no le ponemos cemento, no le ponemos concreto, no pega, ¿vale? Eso es el nitrógeno para nosotros. Y no hay otra manera de adquirirlo si no es a través de las proteínas. ¿Bien? Entonces, de ahí la relevancia de la ingesta de proteínas.
Las fuentes son abundantes. Ahora hablaremos de si hay proteínas buenas y malas, si hay proteínas mejores o peores, ¿vale? Pero sabemos que están prácticamente distribuidas en todos los alimentos, pero hay unos que serán mejores fuentes de proteínas que otros. ¿Bien? Perfecto. Funciones, miles. Tenemos la que nos imaginamos ahora mismo. Si yo les hablo de proteínas, ¿qué se imaginan? Lo primero que les venga a la mente. Digo, proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Fuerza, ¿no? Nos movemos. La chicha. Pues esa es una de las principales funciones. Estructural, fuerza, ¿vale? Formación de órganos, de tejidos. Pero también síntesis de hormonas. Insulina, hormona tiroidea, noradrenalina, adrenalina, son hormonas que son proteínas, tranquilamente, ¿vale? Defensas. Todas nuestras proteínas de la defensa, todas las inmunoglobulinas, todos los anticuerpos son proteínas. Transporte. Muchos nutrientes se transportan a través de las proteínas. Entonces, como vemos, tienen una cantidad tal de funciones que le dan una relevancia mayor a este nutriente, a este tipo de nutrientes. De hecho, cuando hablamos de paciente oncológico, por ejemplo, esto es uno de los principales nutrientes que nos preocupamos por aportar para que no haya déficit, por todas las consecuencias que nos puede traer. Y en en último caso, también nos dan energía. Aunque no es su función principal, es una función muy asociada a las enfermedades. ¿Bien? Por lo tanto, tener un buen aporte proteico siempre será importante. Lo que les decía, proteínas buenas, proteínas malas, ¿vale? Hay una discusión eterna de que hay unas fuentes proteicas son mejores que otras, por ejemplo, los animales de los vegetales, las proteínas animales siempre serán mejor que las vegetales. Es una discusión que tiene muchos años, ¿vale? Y realmente la respuesta no es tan sencilla porque al día de hoy sabemos que aún consumiendo solo proteínas vegetales, en una cantidad suficiente y de forma adecuada, podemos tener un buen aporte proteico en nuestra dieta, en nuestra alimentación. Y esto viene de estos conceptos que están aquí. El valor biológico de la proteína, que es la cantidad de esos nitrógenos que les comenté, de esos aminoácidos, que los tenga todos los que necesitamos, y luego qué tanto podemos digerir y absorber esos aminoácidos, esas proteínas, ¿vale? Eso nos da el valor de nuestras proteínas. Entonces pueden ser de alto valor biológico o de bajo valor biológico. ¿Eso significa que son peores o mejores? No. Eso significa que tendremos que aprender a combinar distintas fuentes alimentarias para no tener déficit, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como sabemos, todas las proteínas de alto valor biológico lo que significa es que nos aportan todos estos aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo y que tienen que aportaros la dieta, ¿vale? Las proteínas de bajo valor biológico probablemente sean limitantes, o sea, aporten muy poco de alguno de ellos. Entonces hay que complementarlos con otra cosa, ¿vale? Y eso es donde viene el concepto de complementación proteica, que lo veremos ahora. ¿Qué pasa con este concepto de alto valor biológico o de bajo valor biológico? Que depende de muchas cosas. Sobre todo, depende del estado fisiológico de la persona. Una misma persona en dos momentos diferentes va a aprovechar de forma diferente las proteínas de la fuente alimentaria como tal. Un ejemplo muy clásico cuando hacen este tipo de estudios es que la proteína patrón, por ejemplo, para el adulto es el huevo, y una misma gallina, por ejemplo, en distintos momentos de su vida va a poner huevos de distinta calidad y la proteína será de distinta calidad. Por lo tanto, valorar simplemente por un score lo adecuado o no de la ingesta proteica es complejo, y lo mejor siempre es tratar de combinar la mayor cantidad de fuentes posibles. ¿Cómo hacemos esto? Combinando alimentos vegetales con alimentos de origen animal, ¿vale? Sabemos que las proteínas de origen animal, digamos que tienen como pros, como puntos positivos, que todas sus proteínas son completas, tienen todos los aminoácidos que necesitamos. Algunas son fuentes de grasas buenas, por ejemplo los pescados, ¿vale? Y además son fuentes de otros nutrientes como la vitamina B12, el hierro, el zinc, el fósforo, que a lo mejor en fuentes vegetales cuesta un poquito más conseguir. Como contras, pues que en general las proteínas animales también son altas en grasas, y muchas de ellas grasas saturadas.
que su consumo excesivo está asociado a riesgos para la salud, sobre todo cuando hablamos de carnes rojas o carnes procesadas, y uno de esos riesgos es mayor riesgo de algunos tipos de cáncer. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Luego, las proteínas vegetales, pues son un buen aporte de algunos aminoácidos en concreto, como la metionina, la cisteína, el triptófano. Estos aminoácidos son importantísimos para el equilibrio neuronal, para la producción de neurotransmisores, por lo tanto, van a participar en tener un buen estado de ánimo, por ejemplo, ¿vale? Su consumo está asociado también a más fibra, porque ¿dónde están? En legumbres, frutos secos, por lo tanto también vamos a consumir fibra, ¿vale? Un alimento no es solo un nutriente, es un grupo de nutrientes. Entonces, inevitablemente vamos a adquirir también ese nutriente que es positivo para la salud, como la fibra dietética, ¿vale? Y su consumo, es decir, un consumo abundante de fuentes proteicas vegetales, está relacionado con beneficios a la salud como disminución de la tensión arterial, una mejoría del estrés oxidativo, o sea, un menor estrés oxidativo en nuestro cuerpo, menor inflamación, entre otras. Bien, digamos contras, entre comillas, el perfil de aminoácidos que es incompleto, por lo tanto, obligatoriamente tendremos que complementar. Es menos digerible, aunque esto se ha demostrado que no tiene efectos negativos para la salud, consumiéndolos en cantidades adecuadas, y que en algunos casos, por ejemplo, personas que tienen dietas vegetarianas exclusivas, tienen que suplementar algún otro nutriente que viene en fuentes animales como la vitamina B12, ¿vale? Digamos como contras de la proteína, de las fuentes de proteína vegetal. ¿Qué hacemos para evitar esto? Pues sencillamente combinar, sobre todo cuando queremos favorecer la ingesta de proteínas vegetales, que es la recomendación al día de hoy, ¿vale? Al día de hoy siempre se recomienda que si somos omnívoros, si comemos de todo, tratar de aumentar la ingesta de fuentes vegetales de proteína como legumbres y disminuir la ingesta de proteínas de origen animal, sobre todo de carnes rojas y carnes procesadas, ¿vale? Y para eso lo que podemos hacer es ir combinando distintos alimentos vegetales que nos van a complementar esa proteína. Y esto no tiene que ser en la misma comida. Esto puede ser a lo largo del día, durante la semana. Anteriormente sí se pensaba que tenía que estar por ejemplo, arroz y granos en la misma comida. Al día de hoy, pues eso ya está demostrado que no es así, que se puede a lo largo del día o durante un tiempo en específico. ¿Bien? ¿Cuánto tenemos que consumir de proteínas aproximadamente? De 1 a 1,5 gramos por kilo. Una persona de 60 kilos son 60 gramos aproximadamente. Siempre tratar de incluir fuentes de proteína vegetal al menos 2 veces por semana, sobre todo legumbres, ¿vale? Que aportan bastante fibra y otros nutrientes. Limitar o disminuir las fuentes de origen vegetal, animal, ¿vale? Sobre todo las carnes procesadas. De hecho, las carnes procesadas, en medida de lo posible, se deberían evitar, ¿vale? Sobre todo en qué perfil de personas se deberían evitar, ¿vale? Y si tenemos patrones de alimentación vegetarianos o veganos, son 100% viables porque con esto equiparamos la calidad de la proteína como la proteína animal. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Ya lo sabían, ¿verdad? Bien. ¿La soja por temas de tiroides? Por los disruptores. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, y ya no se la. Yo soy del grupo que no. Es decir, que no pasa nada, me refiero. O sea, sí que hay, pero la evidencia es bastante bajita. Además que la cantidad que tendrías que comer es tal que yo soy del bando de los que no, ¿vale? Los beneficios de la ingesta de proteínas de soja superarían en todo caso ese efecto adverso, ¿vale? Ahora vamos con las grasas, los lípidos, es el nombre técnico, ¿vale? Bien, otro nutriente que necesitamos en gran cantidad, en gramos al día, ¿vale? Básicamente, así como las proteínas, el aminoácido es nuestra unidad específica, en este caso es el ácido graso, ¿vale? Bien, este es un ácido graso, como se ve. Funciones principales, clásicamente lo relacionamos con energía, ¿no? La grasa la almacenamos y con eso tenemos energía. Esa es, digamos, la función que tenemos en la cabeza cuando hablamos de grasas en nuestra alimentación. Pero realmente son una de las moléculas más interesantes desde el punto de vista nutricional, porque no solo dan energía, también protegen nuestros órganos, funcionan como sostén para que los órganos estén en donde queremos que estén, como aislante térmico en momentos de frío, pero también forma parte de la estructura de nuestras membranas celulares, ¿vale? De hecho, son integrales a la membrana celular y un buen aporte de grasas va a permitir que la membrana celular sea más flexible, pueda dejar pasar o salir las sustancias que necesita y además participe en las vías metabólicas que tiene que participar. ¿Bien? También funciona como transporte de nutrientes
¿No les suenan las lipoproteínas? El colesterol bueno, el colesterol malo, pues son transportadores de nutrientes, básicamente. ¿Bien? También participan en la producción de hormonas, las hormonas sexuales, todas las hormonas esteroideas son base lipídica, ¿vale? Y fuente de vitaminas, ¿vale? Vitamina A, vitamina D, vitamina E y la vitamina K. Ellas todas en sí mismas pertenecen al grupo de las grasas. Es decir, que si queremos consumir este tipo de vitaminas, tenemos que consumir fuentes de grasas o aceites, sí o sí, porque además no las producimos y si las producimos en cantidad muy pequeña y tenemos que sí o sí ingerirlas, ¿bien? Y una cosa interesante, sobre todo a nivel de alimentación, es que favorecen la saciedad. Los alimentos ricos en grasa enlentecen el vaciamiento gástrico y hace que nos saciemos mucho más rápido. Y desde el punto de vista culinario, dan sabor, dan un poquito de sabor, palatabilidad, el alimento es un poco más apetecible que si son muy bajos en grasa. ¿Cómo los clasificamos? Muy parecido a los aminoácidos, puede ser esenciales y no esenciales, es decir, esenciales no los podemos producir y no esenciales sí los podemos producir. Básicamente hay dos grandes grupos de ácidos grasos, tenemos el ácido linoleico y el linolénico como los que necesitamos ingerir de nuestra dieta, ¿vale? Para que cumpla su función, y de los no esenciales, sobre todo, uno que sonará más es el ácido oleico, que es el de aceite de oliva, ¿vale? Que se encuentra dentro del aceite de oliva. Nosotros lo podemos producir, porque lo podemos producir, pero es verdad que su consumo en grandes cantidades se asocia con beneficios a la salud, ¿vale? Además, también tenemos dentro de este grupo de ácidos grasos, que en principio podemos producir nosotros mismos, otros dos que son muy sonados en el día a día, que son el EPA y el DHA, los famosos ácidos grasos omega 3 del pescado, ¿vale? Son estos dos que están aquí. Nosotros los podemos producir, pero es ineficiente a veces para la demanda, entonces siempre es interesante adquirirlos a través de la dieta. ¿Bien? Las fuentes de grasa, pues básicamente todos los aceites, obviamente, son por definición lípidos, ¿vale? Oliva, canola, todos los frutos secos, nueces, cacahuetes, el aguacate, el lino, la soja, el girasol, el centeno, pescados blancos, pescados azules, la leche, la yema del huevo, la carne de res, todos los alimentos cárnicos tienen asociados siempre grasas, ¿vale? En su músculo como tal está asociada a la grasa, por lo tanto serán fuentes de grasa. ¿Bien? ¿Qué otra clasificación desde el punto de vista alimentario es interesante? Porque la nombramos todos los días y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando, es la clasificación omega. Omega 3, omega 6, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? Básicamente, habla de que, primero, tenemos que entender que los ácidos grasos pueden tener lo que llamamos insaturaciones, ¿vale? Ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados, que no es más que este doble rayita que está aquí, este doble enlace, ¿vale? Los que no lo tengan serán saturados y los que lo tengan serán insaturados y pueden ser de uno, que sería un monoinsaturado, aceite de oliva, o de muchos, de más de uno, aceite de girasol, aceite de los aceites de pescado, todos ellos, ¿vale? A partir de esto sale la clasificación omega, ¿vale? Entonces vamos a tener los omega 3, los omega 6 y los omega 9. Los omega 3 normalmente se encuentran en alimentos de origen vegetal y en pescados, ¿vale? Y los omega 6 básicamente en alimentos de origen vegetal. La mayoría de los aceites, la mayoría de las semillas son ricas en ácidos grasos omega 6. Y luego tenemos el omega 9, que la máxima expresión es el aceite de oliva. Es el que siempre tenemos en mente. Cada uno de ellos con sus funciones específicas, cada uno de ellos con sus beneficios, que los veremos ahora en la salud, o en todo caso efectos adversos para la salud. Y también es importante que reconozcan o que sepáis que cuando hablamos de grasas y hablamos de aceites, no son sinónimos realmente, ¿vale? Grasa sería todo aquel líquido que es sólido, una mantequilla, una margarina a temperatura ambiente, y luego los aceites los que son líquidos, ¿vale? Y eso es importante porque muchas veces tenemos grasas, o sea, lípidos sólidos, pero son aceites que han sido sometidos a un proceso químico y esto nos genera las famosas grasas trans, que son el verdadero enemigo cuando hablamos de los lípidos. ¿Bien? Que son unas grasas que pasan de esto a esto, ¿vale? Pero desde el punto de vista industrial. Y el efecto metabólico y a la salud de su consumo es inclusive más dañino que de las grasas saturadas naturales.
Entonces es importante que sepáis que existen estos alimentos que básicamente están en los alimentos procesados, las margarinas, la bollería, utilizan este tipo de aceites que han sido sometidos a ese proceso de hidrogenación y crean las grasas trans. Entonces esto sería más o menos la clasificación más interesante desde el punto de vista alimentario. Y luego tenemos otros dos lípidos muy importantes y muy presentes en nuestro día a día, en nuestra salud. Cada vez que vamos al médico preguntamos por esto, ¿vale? Que son el colesterol. ¿Cómo tengo el colesterol? ¿Alto? ¿Bajo? Pues siempre lo estamos preguntando. Y los triglicéridos. Ambos son esenciales para nosotros, ambos son importantes para nosotros. El hecho de que a veces los tengamos más altos no significa que no deberíamos aportarlos en la alimentación. De hecho, es imposible no aportarlos en la alimentación porque están prácticamente en todos los alimentos que consumimos. Un ejemplo, el colesterol es la estructura básica de muchísimas hormonas, de la vitamina D, por lo tanto, sin colesterol no hubiera vida, ¿vale? Es una molécula exclusiva de las células animales, solo se encuentra en las células animales, no en células vegetales. Cuando ustedes ven aceites vegetales que estén sin colesterol, sencillamente les están dando un fake en ese claims porque no hay colesterol en fuentes vegetales, ¿bien? Tiene muchísimas funciones, pero es verdad que cuando el colesterol propio aumenta después de ciertos niveles, pues aumentan también ciertos riesgos cardiovasculares. Y luego tenemos los triglicéridos, que son ese otro malo de la película, que también necesitamos porque es la forma en que los lípidos se transportan en nuestra sangre y se almacenan, ¿vale? Tiene otras funciones, pero son las más relevantes, ¿bien? Básicamente, todas las grasas de la alimentación, sobre todo de aceites y grasas, vienen en forma de triglicéridos. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Vale? Es una molécula que se llama glicerol, al cual se le unen los famosos ácidos grasos, ¿vale? Esto es un triglicérido y es la forma en que se guardan en nuestro cuerpo. Nuestras células están guardadas así y en muchos transportadores están incluidos de esa manera. Y es la manera en que también nuestro cuerpo hace uso de esos lípidos porque cuando lo necesita, rompe aquí y va agarrando las grasas que necesita. Entonces son importantes. Que tengamos en algún momento elevación de los triglicéridos en sangre se debe a muchos motivos, pero no necesariamente es que tenemos que evitarlo porque es imposible prácticamente en la alimentación. Bien, y volvemos al tema nutriente versus alimento. Les he hablado de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, ácido oleico, ácido linoleico. Díganme aquí cuál aceite solo aporta un solo tipo de lípidos. Prácticamente no existe. Nosotros comemos alimentos y dentro de esos alimentos estarán todos esos nutrientes. Que sí es interesante conocerlos porque algunos tendrán una calidad nutricional mucho mejor. Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿vale? Lo tenemos aquí. Lo que más aporta es el famoso ácido oleico omega 9, luego un poquitín de omega 3, omega 6 y algo de grasa saturada. ¿Vale? El aceite de pescado, aceite de palma, otro que tenemos como el enemigo, ¿vale? Básicamente es una gran proporción saturada y otra gran proporción oleico, monoinsaturada, ¿vale? El problema del aceite de palma es el uso que se le da, el uso industrial, ¿vale? Ahí ya lo dañamos. Y así sucesivamente. Entonces, siempre tenemos que entender que por mucho que pensemos en nutrientes, realmente cuando comemos un alimento estamos agarrando un cóctel de nutrientes, ¿vale? Y este es el mejor ejemplo para traerlo a colación, ¿bien? ¿Cuánto más o menos se debe ingerir al día? De un 30 a un 35% de nuestra energía debería provenir de esto, de los lípidos, ¿vale? Todo esto es relativo, esto simplemente son recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y otros institutos que se dedican a esto, para tener una guía, porque no existe realmente un requerimiento específico ni para los lípidos ni para los carbohidratos. Para lo único que se existe es para las proteínas, que es el del gramo por kilo día. ¿Bien? Y luego, algunos efectos a la salud relacionados con la ingesta de grasas saturadas, grasas insaturadas y grasas trans es que sabemos que la ingesta excesiva de ácidos grasos saturados, sobre todo provenientes de origen animal, ¿vale?, nos va a traer elevación de los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol malo, ¿vale?, que es este que está aquí, un mayor riesgo cardiovascular. Los ácidos grasos insaturados se recomendarían en mayor cantidad porque está demostrado que su consumo, sobre todo de los omega 6, de los omega 3, perdón, va a mejorar los niveles de colesterol, va a mejorar los niveles de colesterol
bueno. Además, va a disminuir los triglicéridos en sangre si están elevados, va a influir de forma directa en un menor riesgo cardiovascular y también va a disminuir la respuesta inflamatoria. O sea, va a mejorar el estado inflamatorio de las personas, porque los ácidos grasos omega 3 tienen efecto antiinflamatorio, ¿vale? ¿Que solo tenemos que comer omega 3? No. En nutrición no hay dogmas, ¿vale? La idea es siempre el equilibrio, porque entre ellos dos se ayudan, entre los omega 3 y los omega 6 se ayudan. Por un lado tengo unas grasas que nos van a decir a nuestro cuerpo, ojo, tienes que defenderte, y por la otra tendremos las omega 3 que le dicen, vale, pero tampoco te vuelvas y hagas aquí el desastre, lo controlamos. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio y más o menos la relación que se recomienda es esta, de 5 a 1, es decir, 3 partes de omega 6 por 1 de omega 3 aproximadamente. Y esto tiene una razón, y es que lo más abundante es el omega 6. Es lo que existe más en nuestras fuentes alimentarias. ¿Bien? Y por último, las malas, lo que yo sí que considero las verdaderas malas de la película, que son los ácidos grasos trans, ¿vale? Que son aquellos que les comenté, que son provenientes sobre todo en alimentos industrializados. Muy difícilmente esto lo podríamos conseguir en una cocción culinaria en nuestra casa, ¿vale? Necesitaríamos mucho más temperatura. Ahí se producen otras sustancias que no vamos a mencionar. Y que básicamente vamos a encontrar en alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de las grasas trans? Que aumentan el riesgo relativo de enfermedad coronaria casi un doble cuando apenas aumentamos la ingesta un 2%, ¿vale? Y sustituimos esa ingesta por otra fuente de grasa. O sea, esa persona que a lo mejor, por alguna razón, empieza a consumir más bollería, más alimentos ultraprocesados, porque está trabajando, está fuera de casa y se va al supermercado y lo primero que pilla es lo que se come y eso lo prolonga durante un tiempo, a lo mejor con eso es suficiente para incrementar sus riesgos cardiovasculares casi el doble, ¿vale? Y esto incluso por encima del efecto de las grasas saturadas naturales. De hecho, también está demostrado que si logramos disminuir un 2% la ingesta de alimentos que tengan grasas trans y las sustituimos por grasas saludables, aceite de oliva, aceite de girasol alto oleico, pescados, frutos secos, todas las fuentes saludables de aceites, el riesgo cardiovascular disminuye en un 53%, solo haciendo esa modificación. Dejar de consumir bollería, dejar de consumir alimentos industrializados, ultraprocesados, si alguno usa margarina, pues dejar de consumir margarina y sustituirlo por grasas buenas, pues ya disminuye un 53% su riesgo cardiovascular. ¿Bien? Y por último, los otros malos de la película, que son los carbohidratos. Pero digo malos y no me malinterpreten, yo no opino que haya nutrientes malos ni buenos, ni alimentos malos ni buenos. Hay más recomendables y menos recomendables en función del contexto en que estemos hablando. Pero es verdad que cuando empezamos en carbohidratos, el coco, ¿no? ¡Guau! Michelin, el azúcar, la cosa, pues sí. Algo de razón sí que tienen, pero no por los carbohidratos en sí, sino por cuáles consumimos y en qué cantidad lo consumimos. ¿Bien? Lo mismo, tenemos una molécula fundamental que básicamente es la glucosa, ya les diré por qué, y su función principal es la energética, de hecho, es nuestra principal fuente de energía. Todas nuestras células, todos nuestros tejidos siempre van a preferir glucosa o carbohidratos antes de cualquier otra fuente de energía. Existen órganos como el corazón, como el cerebro, como el riñón, que pueden utilizar en momentos puntuales otras fuentes, ¿vale? Que no son estas, pero solo si lo obligamos a eso. Por lo tanto, siempre tiene que haber una cantidad mínima de aporte de hidratos de carbono en nuestra dieta para mantener un buen estado de salud y además para que nuestro cerebro funcione de forma correcta. Porque inclusive la glucosa tiene funciones de detoxificación a nivel neuronal. Entonces, el cerebro siempre necesita una cantidad mínima de hidratos de carbono al día para funcionar. Por lo tanto, eso de que me voy a quitar todos los hidratos de carbono en la dieta, primero, no ha demostrado efectividad a largo plazo en ninguno de los indicadores que buscamos. Por ejemplo, normalmente se asocia a pérdida de peso. Me quito los carbohidratos para perder peso. Pues el efecto al año es exactamente igual que una dieta equilibrada y que buenos hábitos y actividad física. Pero el daño que puedes estar haciéndote detrás, no, ¿vale? Porque estás sacrificando otras funciones que el organismo a lo mejor no tenía que dártelas. ¿Bien? Perfecto. Además, como les dije, tiene una función importante estructural porque forma parte también de las membranas celulares de otras estructuras y de señalización. Estos son los carbohidratos más abundantes de nuestra dieta, ¿vale? Se clasifican en simples y complejos en función de qué rápido se digieren una vez que los comemos, ¿vale? Si los comemos y enseguida pasan a nuestro torrente sanguíneo, pues serán simples. Si los comemos y pasa un tiempo y se van digiriendo y se van absorbiendo lentamente, serán complejos, ¿vale? Aunque esta clasificación tiene sus detalles.
Bien, entonces dentro de los simples tenemos los monosacáridos, que son la glucosa, que es el azúcar principal de la sangre, el que nos medimos siempre para ver qué tal vamos del metabolismo de los hidratos de carbono. La fructosa, que es el principal carbohidrato de la fruta, es la fuente principal de fructosa, está en la miel y en otros sitios, pero la fruta, digamos, es nuestra referencia y de ahí su nombre, fructosa. Y luego tenemos la galactosa, que es el carbohidrato, el monosacárido de la leche. Solo lo encontramos en las leches de los mamíferos, ¿vale? Luego, de aquí pasamos a un nivel superior. En vez de ser una única molécula, pasamos a dos. Se unen dos. Y eso es lo que se llama disacáridos. La sacarosa, el azúcar de mesa, ¿vale? Una molécula de glucosa con una de fructosa. La lactosa, el azúcar de la leche. El azúcar, digamos, el que referenciamos cuando... El azúcar de leche, la lactosa, es la lactosa con glucosa. Y luego tenemos una que no está libremente en los alimentos, sino que aparece cuando se hidrolizan moléculas más grandes, cuando se degradan moléculas más, que es la maltosa, que es glucosa-glucosa. Vean, siempre está la glucosa, porque es el carbohidrato fundamental de nuestro metabolismo. ¿Bien? Y luego tendríamos, dentro de los complejos, el nivel de organización, la molécula más grande, que son los que llamamos polisacáridos, donde tenemos el almidón, que es el principal carbohidrato de todos los cereales, de los tubérculos, de las verduras, de las raíces, viene en esta forma. Luego tenemos el glucógeno, que es el principal carbohidrato de reserva de nuestras células, es el equivalente al almidón, pero en las células animales, ¿vale? Nuestras células, cuando nosotros decimos vamos a guardar energía en forma por la glucosa, la transformamos en esto, ¿vale? En glucógeno. Y por último, la celulosa, que es la que forma parte de las paredes de los vegetales, la fibra dietética. Bien, todo esto son cadenas de glucosa. Ahí no vamos a encontrar otro carbohidrato que no sea la glucosa, ¿vale? En distintas configuraciones. Bien. ¿Y qué pasa con la fibra dietética? Que muchas veces la dejamos por un lado y resulta que es una de las fuentes de los tipos de hidratos de carbono más importantes, con funciones diferentes a la energética, ¿vale? Que no tienen que ver con la energía, sino con salud digestiva, con salud metabólica, ¿vale? La fibra dietética son una serie de hidratos de carbono que no podemos digerir, ¿vale? Que son de un tamaño importante y que se encuentran básicamente en las estructuras de las plantas y vegetales. Normalmente la fibra dietética, para tú saber dónde hay fibra en un alimento, es cualquier alimento vegetal, en su corteza y en su pulpa. En esas estructuras está la fibra inmiscuida, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a tener los dos tipos de fibra, digamos la clasificación más amplia, ¿vale? Que es la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra insoluble es la que ubicamos en las cortezas de las verduras, de las frutas, tiene sobre todo una función de protección para el alimento, ¿vale? De protección de los rayos UVA, de antioxidante, etc. Pero para nosotros tiene funciones mecánicas en el intestino porque estimula a nuestro intestino para que se mueva mucho más, ¿vale? Previene el estreñimiento y la vamos a conseguir básicamente en el salvado, en las cortezas, en verduras, en hortalizas de hojas verdes, en aquellas que tienen poca pulpa. Ahí conseguimos sobre todo fibra insoluble. Y luego tenemos la fibra soluble, que solemos asociarla a las pulpas de las verduras y de las frutas, ¿vale? Y que su función fundamental, sobre todo, es que nos permite regular los niveles de glucosa y además permite que nuestra microbiota, que son las bacterias que viven con nosotros y que en principio son beneficiosas, también se nutran ellas, ¿vale? Digamos que es su combustible principal. Por lo tanto, siempre es importante mantener una ingesta suficiente de fibra dietética a través de los alimentos, que son alimentos vegetales puramente. Y la fibra dietética es un carbohidrato. Por lo tanto, dietas sin, entre comillas, carbohidratos, esas que vemos por ahí, cetogénicas, la dieta Duncan, ese tipo de planes de alimentación que nos restringen de forma significativa la ingesta de alimentos de origen vegetal, sobre todo frutas, algunas legumbres, algunas hortalizas, van a traer a largo plazo efectos nocivos a nuestra salud porque también vamos a tener una muy baja ingesta de fibra dietética, que debe estar por encima de aproximadamente los 15 a 20 gramos día, y no es fácil consumir 20 gramos día de fibra, ¿vale? Uno pudiese quedar una cantidad pequeña, pero hay que comer frutas y verduras para llegar a esa cantidad, ¿bien? Entonces, recordar esto. Si no comemos carbohidratos, tampoco comemos fibra, ¿bien? Ahora,
esta simplemente era un ejemplo para que vieran la misma clasificación y las distintas fuentes, pero me lo voy a saltar porque aquí sí me quiero centrar, porque esto sí es importante y aquí es donde tenemos que decir, vale, esto sí no, porque es donde nos suelen engañar, sobre todo en la industria alimentaria, en las etiquetas nutricionales, y es el azúcar como concepto genérico, ¿vale? Cuando hablamos de azúcar, siempre nos vamos a referir a este grupo, ¿vale? A estos dos grupos. A nivel industrial, cuando reportamos los azúcares en el etiquetado nutricional, siempre vamos a estar hablando de esto, ¿vale? De la lactosa, de la glucosa, de la fructosa, de esto, mono y disacáridos. Por eso los comentaba al inicio. Pero no es lo mismo que hablemos del azúcar, de esos mono y disacáridos que están naturalmente presentes en el alimento, que aquellos que se liberan por algo o que aquellos que añadimos artificialmente. No es para nada igual. De hecho, eso es una de las razones por las cuales mucha gente tiene la tendencia a saganizar las frutas porque es rica en fructosa, pero no sabe o no contempla que esa fruta, así como está entera, tiene fibra. Tiene otras sustancias que forman una matriz que hará que esa fructosa, cuando la comemos, se comporte completamente diferente y no sea perjudicial para la salud. Además de que ingiriéndola en esa forma, también las cantidades siempre serán mucho menor que cuando la usamos de forma añadida o libre. ¿Cuál es la diferencia entre el intrínseco y el libre? El intrínseco está intacto en nuestro alimento, es la fructosa o el azúcar que consumimos cuando comemos una fruta, una verdura, como viene naturalmente, ¿vale? El libre es aquel que se libera de esa matriz porque nosotros le aplicamos un proceso, por ejemplo, un licuado, un batido, un zumo de fruta, ¿vale? Sigue siendo la misma fruta, sigue siendo la fruta que vemos como saludable, pero el aporte de hidratos de carbono, de azúcares de ese vaso de zumo se comportará diferente a que si la consumimos como fruta, ¿vale? Será más fácilmente absorbible, hará su función metabólica de aumentar los picos de insulina y aumentar todo lo que sabemos del metabolismo de hidratos de carbono, estimular el páncreas, aumentar el almacenamiento de grasas, porque al final se absorbe muy rápido, ¿vale? Y además, para preparar un vaso de zumo de naranja, ¿cuántas naranjas necesitamos habitualmente? 2 o 3, ¿verdad? En Valencia 2 porque tienen más. 3, bien, 3 naranjas. Si tú te sientas a comerte una naranja como postre, ¿cuántas te comes? Ahí está. Entonces, bueno, entonces en ese vaso de naranja estás comiendo 3 veces la misma cantidad estás comiendo 3 veces la cantidad de azúcares que comerías con una sola naranja y sin la fibra. Bien, entonces esa es la diferencia entre un azúcar intrínseco y un azúcar libre. Y luego tenemos el azúcar añadido, que es ya la tapa del frasco. Es el que la industria, para hacer un zumo detox que nos pone en los supermercados, le añade para que sepa mejor. Qué rico, un zumo detox. Naturalmente, ya les digo yo que bien no va a saber. Una mezcla ahí de berro, ¿cómo se llama la que tomaba Popeye? La espinaca, con alguna fruta, eso puede ser tomable, pero bien no creo yo que sepa. Pero tú la compras en cualquier supermercado, hombre, esto está bueno, ¿vale? Pues probablemente tenga algún añadido, ¿ya? Algún azúcar para mejorar la aceptabilidad. Realmente el objetivo de el añadir azúcares a los alimentos procesados es mejorar la aceptabilidad del producto y que el consumidor lo consuma, lo compre. Pues esos azúcares son básicamente, ahí yo sí podría poner el término veneno, y entiéndame la palabra, porque es simplemente el añadido directo de sacarosa o incluso de fructosa como edulcorante, ¿vale? Y eso va a tener efectos perjudiciales a la salud, sobre todo si se consumen de forma constante. Ya yo no diría ni consumirlos, ¿vale? Pero sabemos que hay personas que lo consumen, pues deben saber que aquí es donde está el mayor daño que nos hacemos a la salud con respecto a los carbohidratos, en los alimentos procesados y ultraprocesados que están ricos en azúcares añadidos. Al final, les mostraré un bonus track que les hice de etiquetado nutricional y para que vean cómo nos engañan un poquito con esto, ¿vale? Bien. ¿Dónde tenemos que poner el ojo en estos dos grupos?
Con los intrínsecos, con los libres, limitarlos, por eso se limita al día y se recomienda preferir fruta y no zumos de fruta, por ejemplo, ¿vale? Limitarlos. Es verdad que a lo mejor a mí me viene un paciente a la consulta que se toma todos los días su zumo de naranja en las mañanas y me dice, ay, yo no me quiero quitar el zumo de naranja ahora. Pues bueno, todo tiene un contexto, ¿vale? Se puede empezar por otras cosas, mejorar otras cosas de los hábitos alimenticios y esto no va a ser la diferencia, pero tiene que saber que no es la mejor manera de consumir frutas. Sencillamente dar el mensaje correcto, ¿vale? Y lo que debemos evitar son los alimentos ultraprocesados, ¿vale? Vean esto. Cuando leemos el etiquetado nutricional, los ingredientes, vamos a ver sacarosa o sucrosa, jarabe enriquecido de glucosa o fructosa, fructosa, dextrosa, azúcar moreno, de caña, miel, panela, concentrado de zumo de frutas, néctar, almíbar. Y todo eso va en la caja, en el contenedor rojo de Coembes, ¿vale? Todo eso va aquí. Eso se tira. Eso no deberíamos comerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que su consumo está relacionado a mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, dislipemias, hígado graso, obesidad, diabetes, enfermedades reumatológicas, algunos tipos de cáncer, caries, depresión. Es decir, al día de hoy hay tanta literatura acerca de la relación del consumo excesivo de azúcares añadidos con salud que básicamente no tendría justificación recomendarlo en ningún contexto. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? No sabía. ¿Era esa o el azúcar moreno? Pero esa no falla en esa pregunta. A ver. Lo que te decía el zumo, ¿vale? Es un azúcar simple. Y normalmente se usa como azúcar añadido, porque el uso es para endulzar otras cosas, ¿vale? El aporte de sacarosa y de fructosa también va a ser más elevado. Si tú lo consumes porque es tu hábito, es tu gusto, y no tengo yo, como profesional, un motivo diametral para decirte, oye, mira, déjalo. Mira, con una cucharadita al día, pues te podría decir, no pasa nada. Pero el mensaje sigue siendo, no es lo mejor. Es como el azúcar moreno. A mí cuando me preguntaban muchas veces cuando hablo de esto, me dicen, ¿qué es mejor, azúcar blanca o azúcar moreno? Es que el azúcar moreno tiene vitaminas, sí, tiene... Entonces yo les decía, bueno, eso es como, digamos que la diferencia entre el azúcar moreno y el azúcar blanca, por ejemplo, es el riesgo que tendrás de matarte si te tiras de un piso 5 que de un piso 6. Básicamente. Seguramente te vas a matar y te va a pasar lo mismo y no vas a sentir diferencia alguna. Pues es lo mismo, ¿vale? Sigue siendo fuentes de azúcares libres, añadidas, que sencillamente nos venden como más sano con un argumento que no es falible, porque de hecho, si lo centramos por el aporte de vitaminas, la cantidad de vitaminas que aporta la panela, el kilo de azúcar moreno, es insignificante. Si quieres vitaminas, cómete una manzana, ¿vale? Cómete una verdura. No tiene sentido el justificarlo por eso. Ya ese es otro tema, por eso es el tema de los edulcorantes acalóricos, ya ese es otro. Sigue entrando entre el grupo de edulcorantes que tenemos que tener un control sobre su consumo, porque sobre todo al final el problema no viene en que las personas los usemos de forma puntual, porque no es la verdad es que los consumimos y a veces no nos damos cuenta que los estamos consumiendo. Entonces al día de hoy, con la mayoría de los edulcorantes acalóricos, stevia, sucralosa, acesulfame, aspartame, hay alguna evidencia que dice que probablemente a nivel digestivo nos puede estar trayendo problemas, a nivel de microbiota, que no deberíamos excedernos porque son moléculas que todavía al día de hoy no ha pasado suficiente tiempo para saber el impacto real, ¿vale? La justificación del uso de los edulcorantes acalóricos era sobre todo centrada en el control de peso, ¿vale? Para la pérdida de peso por la pandemia de obesidad que estamos sufriendo, ¿vale? Pero es verdad que también, como ha cambiado un poco el paradigma del abordaje de esas patologías, donde ya ese centrarnos en el aporte energético para que pierda peso ha pasado a un segundo plano y nos estamos centrando más en una educación alimentaria más global, más integral, la justificación de utilizar edulcorantes no calóricos era porque quitabas las calorías del aporte del azúcar, ¿vale? Le daba sabor, pero sobre todo quitabas las calorías del azúcar. Al día de hoy, pues,
ese paradigma se está discutiendo porque tampoco tiene sentido si ya las calorías no es el centro de tu alimentación, sino otras cosas más importantes como la variedad de la dieta, la selección de alimentos de origen vegetal, de buena calidad, el hacer ejercicio, que eso va a repercutir directamente en la pérdida de peso y en la salud general, porque hablo de peso por ser lo más que metemos en la cabeza, pero realmente aquí estamos hablando de salud integral. Entonces, ¿qué los usas? Yo los usaba, sobre todo para el café, pero hace ya 2 o 3 años que lo dejé. Es cuestión de que cada quien se lo plantee según sus objetivos, pero sobre todo con el mensaje claro, ¿vale? Al final, esta pregunta se repetirá con otra cosa, seguro, pero no les voy a hacer spoiler. Todos los jarabes son azúcares simples, y todos los jarabes aportan básicamente mono y disacáridos, libres. Su digestión será rápida, su absorción será rápida, porque no tienes fibra, no tienes una molécula que retrase esa absorción, no tienes algo que impida que las enzimas vayan a por él y se absorba, ¿vale? Sí, naturales son. O sea, el azúcar realmente, quitando que lo limpian, los traes de la caña, los traes de la remolacha, yo no sé, estoy mal, hoy. Entonces, al final, todo este tipo de añadidos, que a veces le ponemos el título de ecológico, natural, sí, la mayoría son naturales. La pregunta es ¿por qué lo consumes y para qué lo quieres consumir? Si tú lo quieres consumir porque te gusta, yo supongo que haces ejercicio, pues si te gusta y lo usas porque lo endulzas el café, fenomenal, yo no te voy a decir que no lo hagas, pero no te voy a decir que te va a dar un beneficio adicional porque no estás usando eso y no azúcar. No sé si me explico. Es que es lo mismo que te digo, o sea, las diferencias son tan insignificantes que el mejor es ¿en qué? ¿En qué realmente es mejor? ¿Qué es lo que no va o qué es lo que vas a obtener de beneficio? Probablemente el beneficio es que necesitas menos porque te gusta más el sabor y no utilizarías tanto azúcar para endulzar. Eso podría ser un beneficio tácito, pero es lo dicho, es tú teniéndolo claro y ser consciente de que eso es así, ¿vale? Realmente muchas veces yo cuando hablo de este tipo de charlas le pongo el subtítulo de alimentación inteligente. O sea, la idea es que cada quien sea consciente de lo que está haciendo y que si lo haga porque quiere hacerlo, pero que sepa los riesgos o los beneficios que se supone y no caiga en los mensajes falsos y los mitos que hay por ahí de todo esto, de las grasas, de los azúcares, de lo otro que hablaremos al final, que eso ya seguro que va a traer también algo de discusión. ¿Bien? Y vean esto, el consumo promedio de azúcares del español, ¿de dónde los obtiene? Refrescos, yogures. Le estoy dando a mi hijo un yogur, está comiendo sano. Seguramente no tanto como creías, ¿vale? ¿Por qué? Porque están metidos en todos los alimentos para que sepan mejor, ¿vale? Entonces, simplemente es tener un poquito de conciencia de que eso está ahí, aprender a identificar. Yo siempre digo, ¿cómo sabemos cuál alimento es bueno o malo? Pues el que no necesite unas instrucciones del IKEA para saber qué te estás comiendo. Entonces, una manzana es una manzana. Si tú ves una cosa que tiene una manzana, pero que está ahí, dice sucedáneo de manzana ultra, algo tiene que tener eso. Entonces, aquel alimento que tú reconoces a la simple vista y necesitas una lista así para ver qué estás comiendo, será más sano que el otro. Como tip. Así que siempre se lo decía a mis pacientes. Claro, yogur natural. Claro, para evitar todos esos que son azucarados. Activia, con frutas de no sé qué. Correcto. Cuanto más sencillo, mejor. Estoy teniendo esta artista aquí, yo no sé para qué me traen a mí. Pues sí, es yogur natural, pero la mayoría, edulcorado, no sé qué, que es con sabor, con frutas o tiene azúcar, seguro, ¿vale? Y normalmente se lo damos a nuestros hijos, porque un yogur solo natural no es que sepa lo mejor del mundo, hay que acostumbrarse al sabor del yogur natural. Un niño difícilmente se lo come, ¿vale? Hay que acostumbrarlo, porque eso también es cuestión de paladar, ¿vale? Una cosa muy interesante que siempre pasa con los niños es, ¿qué le damos primero, la fruta o la verdura? ¿Qué queremos que...? Porque normalmente la verdura no la apetece porque es muy amarga y no, por naturaleza ellos lo expulsan porque no les gusta y por conductas heredadas de la prehistoria, pues veneno, todo, pero si tú le presentas esa verdura antes de darle algo un poquito más dulcito, probablemente se lo coma, se lo vuelves a presentar y así sucesivamente hasta que ya le gusta.
Aunque te diga que no, te lo vuelves a presentar. No es obligarlo, es que lo vea y que lo vea que se lo comen los demás, la familia. Con mi hijo lo hicimos así, el brócoli. ¿Qué niño come brócoli? Mi hijo. Y lo pide. ¿Por qué? Porque se lo dimos, no le gustó, ¿vale? No pasa nada, hijo. La siguiente vez, todos con su brócoli, su arbolito, como le decía. Ya no, ya tiene 12 años. El arbolito. Prueba un poquito. Con el arroz se lo mezclamos. Hasta que ya se lo come. ¿Vale? A veces los sesgos los tenemos nosotros incluso, ¿vale? Y la mayoría de los alimentos dirigidos a los niños es para que se los coman. Entonces les ponen un saborcito. ¿Bien? Y además, vean, la ingesta de hidratos de carbono en general también, esto es una recomendación, esto no es un requerimiento. O sea, una persona, nadie va a estar midiendo, yo cuántas calorías del azúcar, de los carbohidratos como. Esto es simplemente lo que dice la OMS, ¿vale? Más o menos un 45 o un 55, es de un 50-60, pero se puede matizar un poquito de la energía total. ¿Vale? Importante, reducir en la medida de lo posible los azúcares simples, lo que acabamos de hablar. Intentar que nuestras fuentes de hidratos de carbono sean fuentes de hidratos de carbono complejas, integrales, legumbres, hortalizas, frutas, verduras, raíces, frutos secos, o sea, que nos aporten no solo el almidón, sino también todo lo asociado a ese almidón, como es la fibra, como es los micronutrientes que tienen, ¿vale? Evitar, sobre todo, el consumo de, de alimentos que tengan azúcares añadidos. Alimentos procesados. Prácticamente 60% de los alimentos procesados y ultraprocesados tendrán algún añadido de algún tipo de azúcar. Y ya les dije todos los nombres que pueden encontrarse para confundir, o bueno, porque son los nombres reales del nutriente, ¿vale? Preferir fuentes de carbohidratos complejos, ricos en fibra, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. Y cuando digo cereales integrales no me refiero a los cereales de desayuno, porque esos entran en el grupo de ultraprocesados. ¿Vale? Todos tienen azúcar añadido, todos para que sepa bien. ¿Bien? Y al día de hoy, el 75% del azúcar consumido proviene de ultraprocesados. Por lo tanto, con solo quedarnos con ese mensaje, es decir, a partir de hoy voy a evitar alimentos ultraprocesados, ya tenemos una ganancia en alimentación impresionante. ¿Bien? Son cosas, muchas veces, la de está fatal. Muchas veces en nutrición y en alimentación creemos que las recomendaciones tienen que ser complejísimas y es todo lo contrario. Normalmente con hacer pequeños cambios ya vamos obteniendo un beneficio impresionante, ¿vale? Por lo tanto, siempre tenemos que plantearnos esos pasos poco a poco. Es decir, un ejemplo muy rápido con un paciente que yo tuve con una hipertrigliceridemia de más de 800 llegó a la consulta, una altísima, que yo le iba a una pancreatitis, te da una pancreatitis en este momento. Él era un señor que tenía una vida, su trabajo era muy social, negociaba, vendía propiedades, no sé si era un fondo, pues, en retrospectiva pienso que estaba en un fondo buitre porque me decía que las vendía para desarmarlas, ¿vale? Pero andaba mucho vida social, comía mucho en restaurantes y él me decía que por cada comida se tomaba 1 litro de refresco, de Coca-Cola. 1 litro por cada sentada, ¿vale? Era un desastre en general todo lo que hacía, pero eso a mí me daba una herramienta muy buena porque sencillamente podía empezar por ahí. Y empezamos por ahí. Empezamos por ahí. ¿Cómo? Ya, sí. De hecho tenía un montón de gases. Al final es que él vio el beneficio que le dio solo por quitarse el refresco, porque el nivel digestivo también mejoró mucho, porque tenía dispepsia, tenía reflujo gastroesofágico por la cantidad de ácido carbónico que tomaba al día. En un mes que yo lo volví a ver, cuando volvió, no lo había dejado del todo, pero había pasado a medio litro. ¿No? Y después lo dejó. Tenía otro problema, pero después lo dejó. ¿Vale? Y al final él me lo decía. Es que no podía pensar que, porque cuando salió a la consulta me dice, pero no me vas a mandar una dieta, que eso a veces es una cosa a la que nos enfrentamos nutricionistas, que decepcionamos a nuestros pacientes porque cuando llegan a la consulta creen que todo lo resolvemos con dieta y no es así. Hay pacientes que no, la mayoría no debe, porque no es necesario. Entonces se fue y me dice, yo le dije una recomendación, le dice, pero siéntate en esto, no me importa lo demás, siéntate en esto. Y no me baja la dieta. Y yo pensé que no volvía, Yo dije, este no va a volver. Y volvió, porque se empezó a sentir bien. Tan sencillo como eso. Menos distensión. Ya después la analítica se dio al tiempo y hubo mejoría, no tanta, porque también consumía mucho bebidas alcohólicas y tal, pero bueno, al final es todo, pero sí se sentía bien y por ahí empezamos, ¿vale? Y eso es nutrición, no es más, es pasito a pasito, ¿vale? Partido a partido, como dice el Cholo Simeone. Bien, y esta, aunque no se ve, realmente no iba, porque para hablar de todos los micronutrientes realmente necesitaríamos 2 clases,
pero simplemente recordar que también están los micros. Tenemos los macros, que ya los comentamos, grasas, proteínas y carbohidratos, pero también tenemos los micros que son casi tan importantes como los macros, porque sin ellos los otros no funcionan, ¿vale? Las vitaminas y los minerales son la herramienta fundamental de todo el metabolismo, ¿vale? Participan en nuestras reacciones metabólicas, funcionan como cofactores, antioxidantes, forman parte de enzimas, de coagulación, los huesos, es decir, aquí podríamos hablar infinitamente de las vitaminas y minerales y tienen una característica que sí o sí tenemos que ingerirlas, sí o sí. No hay manera de producirlas de forma eficiente ninguna de ellas. Hay unas que no, y hay otras que hay una pequeña cantidad por las bacterias que tienen, pero que no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades, ¿vale? Por lo tanto, sí o sí, tenemos que ingerirlas. ¿Dónde están? Verduras, frutas, hortalizas, frutos secos, alimentos de origen animal, el huevo, el pescado, la leche, la carne, por supuesto, la vitamina B12, por ejemplo. Es decir, aquí realmente lo que quiero, el mensaje, más de hablar de cada una de ellas, es que entiendan que la alimentación se basa en la variedad. Y no me refiero a que una variedad de que todos los días, durante una semana, tenemos que comer algo diferente. No. Tenemos dentro de nuestro día a día más o menos un patrón de consumo que se repite porque la vida nos obliga a eso, por todo, por la disponibilidad alimentaria, por el dinero, por todo. Pero que en nuestro día a día podamos incluir al menos un representante de cada uno de estos grandes grupos de alimentos que tenemos, ¿vale? Y con eso, y quitando los procesados, ya estamos ganando muchísimo, ¿vale? Bien, entonces, básicamente eso responde lo que estamos hablando. ¿Qué es una alimentación saludable? Bien, una alimentación saludable es aquella con la que logramos consumir en cantidad y en variedad suficiente, ¿vale? Todos los alimentos que nos van a dar todos esos nutrientes que les acabo de comentar. Porque al final un alimento no es más que un vehículo de nutrientes. Es como un autobús que está lleno de proteínas, grasas, carbohidratos, vitamina B12, vitamina C, zinc, selenio. Es decir, un alimento es un complejo de nutrientes. Por lo tanto, nuestra alimentación será mejor cuantos más alimentos saludables, es decir, naturales, incorporemos en nuestra alimentación. Y vuelvo y les digo lo que les dije en una diapositiva atrás. Mientras menos instrucciones necesites para saber qué estás comiendo, probablemente sea mejor el alimento. Y así, básicamente, pues resolvemos muchas dudas cuando estamos en el supermercado. ¿Y esto por qué será importante? Porque estos nutrientes nos van a permitir crecer a los niños, desarrollarse a los adolescentes, ser unos adultos activos con una buena calidad de vida, un buen nivel de actividad física e intelectualmente competitivos, resolutivos, y en fin, tener una mejor calidad de vida, ¿vale? Esto solo lo tenemos con la alimentación, con el ejercicio y con trabajar nuestra mente, relajándonos, leyendo, haciendo una actividad que nos relaje, que nos desconecte. Es un compendio, una sin la otra no funciona, pero desde lo que me compete a mí, que es la alimentación, yo les digo esto, ¿vale? Mucha variación. Objetivos de una alimentación adecuada o una dieta saludable. Asegurar la ingesta de nutrientes, mantener un nivel de actividad física óptimo, porque los nutrientes nos van a dar energía para poder tener un nivel de actividad física que nos permita estar sanos, porque al final es un ciclo vicioso, ¿vale? Promover buenos hábitos de alimentación, evitar la malnutrición por déficit o por exceso, alcanzar metas de peso saludables, ¿vale? Esto, prevenir aquellas enfermedades relacionadas con la alimentación o prevenir complicaciones relacionadas con nuestro estado nutricional a través de la alimentación en enfermedades que puedan impactar, como es el cáncer, nuestro estado nutricional, ¿vale? Eso lo veremos ahora. Sobre todo, fomentar un buen estado de salud. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Pues patrones existen muchísimos. Un patrón alimentario es algo como un paso más allá de la dieta, es decir, es el compendio de todo. Es qué comemos, pero es cómo lo comemos, dónde lo comemos, cuándo lo comemos, con qué frecuencia lo comemos, qué hacemos mientras lo estamos comiendo. Eso es el patrón de alimentación. ¿Bien? Entonces, se refiere a un conjunto de hábitos y comportamientos relacionados con el consumo, elección de alimentos a lo largo de nuestra vida. ¿Bien? Va a estar condicionado por la variedad de alimentos, por la frecuencia de consumo, las porciones que consumimos, el horario de las comidas, el ambiente donde los comemos. No es lo mismo sentarse a comer en un sitio tranquilo que en un sitio con
mucho ruido, o viendo la televisión y no dándonos cuenta de lo que estamos comiendo y comemos de forma compulsiva, por ejemplo, ¿vale? Y existen, no sé si se ve bien, pero existen varios patrones que conocemos. El patrón de la dieta DASH, el patrón de la dieta vegetariana, la dieta paleo y la dieta mediterránea, que es en donde yo me voy a quedar. ¿Bien? Esos son patrones de alimentación. Cuando hablan, no, que yo hago la paleo, eso es un patrón de alimentación. ¿Por qué? Porque es que solo consumo alimentos de este tipo y además hago ayuno intermitente. Esos son patrones de alimentación, unos más efectivos que otros para ciertas cosas, pero otros más completos para tener un estado de salud óptimo o integral. ¿Bien? ¿De qué va a depender nuestros patrones? Pues obviamente de que tengamos los alimentos que queremos consumir, y aquí viene un poco el concepto de cercanía y localidad de la alimentación, ¿vale? Mientras más cercano sea el alimento, probablemente más disponible, ¿bien? Y más económico, entre comillas. Las condiciones climáticas, no es lo mismo lo que comemos nosotros que lo que comen los nórdicos. La climatología les obliga a ellos a comer de una forma diferente, su patrón será diferente y condicionado por el frío, por ejemplo, por las pocas horas de luz. La ubicación geográfica se relaciona con esto, factores religiosos, culturales, pues lo que come un musulmán no es lo mismo como un judío, no es lo mismo como un cristiano, pues uno es halal, el otro es kosher, el otro es completamente diferente, y todo lo supone la religión. Fenómenos históricos, sociales, durante el mismo sitio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ajeno a él, porque no viví esa época en España, durante la Guerra Civil, ¿vale? España, durante ese periodo, su patrón de alimentación tuvo que cambiar por la escasez de alimentos, por la situación política, y abarcó otro patrón alimentario. Pues eso también forma parte de la definición de los patrones. ¿Bien? Y ahora tenemos la globalización, que un poco viene a darnos ese falso mensaje de mayor disponibilidad cuando lo que estamos haciendo es adquiriendo hábitos o patrones que realmente no deberíamos tener porque no se parecen a nosotros como sociedad, como población, obligándonos a consumir alimentos que se dan a millones de kilómetros de aquí, que no tiene ningún sentido cuando los tenemos algo parecido o mejor, ¿vale? Entonces, a veces cuando le dan una recomendación, dice, tienes que consumir, y esto lo vas a preparar con nuez de macadamia traída de Madagascar. ¿Por qué? No tiene ningún sentido, eso no tiene sentido. Entonces, la globalización ha venido un poco a machacar los patrones de consumo locales, ¿vale? Y autóctonos. Es verdad que el que se lo puede permitir puede probar frutos, alimentos, porque siempre a que le gusta comer, eso es, a mí me gusta y es muy, muy apetecible probar nuevas cosas, pero como regla general, la recomendación debería ser lo local. Bien, además por tema ecológico también. Y eso. Y esto nos da la variedad de la dieta. Muy bien. Ahora vamos a hablar, para mí, de mi opinión, puedo estar sesgado, del patrón alimentario para mí estrella, ¿vale? Que creo que cumple con todos los requisitos que hemos ido mencionando de una alimentación saludable, que es el patrón de dieta mediterránea. Lo hablamos, lo mencionamos, lo escuchamos todos los días en la calle porque estamos en España, tenemos el Mediterráneo. Sí, aquí se come Mediterráneo. No, señor. Recientemente se hizo una encuesta que le hizo el Coinocova, el Colegio Valenciano de Nutrición, y realmente la adherencia a la dieta mediterránea era muy baja. ¿Bien? Pero bueno, el hecho es que el patrón mediterráneo se define como todas aquellas culturas y conductas culinarias que se dan a lo largo de la cuenca del Mediterráneo y que tienen en común ciertos alimentos, ciertas formas de preparar y además ciertos beneficios, ¿vale? ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, que el patrón mediterráneo es muy rico en hortalizas, muy rico en verduras, muy rico en fibra, muy rico en carne, en alimentos de origen cárnico de buena calidad como el pescado, pescados blancos y azules, se come menos carnes rojas, a lo mejor comemos más aves o conejo, por ejemplo, ¿vale? Y está relacionado con una mayor ingesta de fibra, mayor ingesta de ácidos grasos omega 3, mayor ingesta de ácidos grasos insaturados de buena calidad, mayor ingesta de aceite de oliva a través de las olivas y del aceite de oliva propiamente dicho, por lo tanto, tendrá efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, efectos antiinflamatorios o moduladores de la inflamación, prevención de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y de hecho, esto está demostrado. Esta es más o menos la pirámide mediterránea, ¿vale? Aquí no nos vamos a centrar tanto porque ya lo acabo de escribir, pero sí que quería comentarles esto, ¿vale? Existe un estudio, un gran estudio, que ya valoró los efectos de la dieta mediterránea en la salud, ¿vale? Que se llama el estudio Predimed y fueron más de 7.000 personas a las que valoramos, ¿vale? Y en este estudio se dieron cuenta o como resultado, como conclusión obtuvieron que la dieta mediterránea, sobre todo cuando se asociaba a una alta ingesta de aceite de oliva, porque se comparaba mediterránea con aceite de oliva y sin enriquecimiento con aceite de oliva,
tenía mejores resultados en la disminución del riesgo de diabetes tipo 2, de diabetes mellitus tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y en una corte posterior también de ciertos tipos de cáncer como el cáncer de colon y el cáncer de mama, solo por mantener una dieta mediterránea. Por lo tanto, tenemos una muy buena herramienta a mano que pasamos por alto, que mencionamos por decirlo, pero realmente muchas veces no la conocemos. Entonces, adaptar la dieta mediterránea para nosotros es la mejor herramienta que tenemos para tener unos hábitos de consumo saludables. ¿Bien? Y ahora sí, corriendo, voy a entrar rápido en lo que es alimentación y cáncer y cómo la alimentación puede llevarnos a tener más riesgo de enfermedad oncológica y cómo la enfermedad oncológica nos va a suponer impacto en nuestros hábitos, en nuestro estado nutricional, ¿vale? Sabemos que la enfermedad oncológica es una proliferación descontrolada de las células, que hay una relación entre ambiente y genética que va a aumentar las probabilidades de que podamos sufrir una enfermedad oncológica, ¿vale? Y que es altamente prevalente en la población mundial, ¿bien? Básicamente, a nivel de alimentación, vemos cómo los factores ambientales, aunque hay factores genéticos, los factores ambientales realmente tienen una preponderancia importante a la hora de aumentarnos el riesgo de sufrir distintos tipos de cáncer. Y muchos de ellos son alimentarios, ¿vale? La obesidad, el consumo de alcohol, la dieta en general, el tabaco, todos ellos son factores modificables que nos van a incrementar el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer. ¿Bien? ¿Cuáles son esos cánceres asociados? Pues mira, con el alcohol, cáncer de vías digestivas, boca, esófago, colon, recto, grasas saturadas trans, cáncer de colon y cáncer de mama, obesidad, cáncer de esófago, páncreas, colon, recto, riñón, mama, útero, vesícula biliar, exceso de sal y azúcares, cáncer gástrico de colon, riñón. Es decir, ya sabemos que la ingesta elevada de estos alimentos que hemos estado mencionando, que no son tan saludables, sí que se correlaciona con un mayor riesgo de sufrir distintos tipos de cáncer. Por lo tanto, controlarlos parece ser inteligente. ¿Bien? Perfecto. De otro lado viene la desnutrición que nos puede generar el cáncer. Ya una persona que tiene una patología oncológica está sometida a un gran impacto en su estado nutricional y la prevalencia de desnutrición en pacientes con cáncer es muy elevada, puede llevar inclusive al 50% de los pacientes según qué tipo de cáncer. ¿Cuáles son los más catabólicos? Pues todos aquellos que están vías digestivas, cabeza y cuello, porque nos van a impedir a comer y absorber de forma satisfactoria, ¿vale? Entonces, vamos a tener factores que dependen del tumor, nos van a generar mayor desnutrición, la localización, alteraciones mecánicas o disfuncionales de las vías digestivas, cambios metabólicos, gasto energético. Con esto vemos que existen distintos tipos de cáncer que van a tener un riesgo nutricional mucho mayor y vean dónde están los cánceres de vías de cabeza y cuello, boca, faringe, pues están en los que más desnutrición relacionada tienen o mayor riesgo de desnutrición tienen, ¿vale? Luego tenemos factores dependientes de nosotros, de los individuos, que son los modificables, son el ambiente, es decir, malos hábitos alimentarios, hábitos tóxicos, una comorbilidad psiquiátrica asociada, pero que impide que el paciente coma de forma satisfactoria, ¿vale? Y luego los tratamientos oncológicos van a suponer un impacto del estado nutricional. Puede ser por un aumento del gasto, por una disminución de la absorción de los nutrientes debido a síndromes de mala absorción por la cirugía, por la quimioterapia que nos genera náuseas, vómitos, mucositis, la radioterapia también nos altera la integridad de las mucosas en la zona donde estamos irradiando, la hormonoterapia y la inmunoterapia también tienen efectos a nivel sistémico que pueden disminuir la efectividad o las ganas del paciente de comer. Y esto es lo que nos dice este estudio que está aquí, ¿vale? Nos dice que el total de pacientes oncológicos evaluados en esta corte, el 81% refirieron algún síntoma relacionado con la nutrición, relacionado con el cáncer que les impedía comer de forma satisfactoria, que era dificultad para alimentarse, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento. O sea, prácticamente la totalidad de los pacientes con alguno de estos tumores, en algún momento de su patología van a tener un síntoma o un signo que les va a impedir nutrirse de forma adecuada. ¿Bien? Y esto nos trae consecuencias, porque el paciente se desnutre, perdemos sobre todo masa muscular y vamos a tener aumento en la morbimortalidad, este paciente le costará más recuperarse, inclusive si tiene un abordaje con fines curativos, ¿vale? Disminución de la respuesta a los tratamientos, porque estos tratamientos usan mucho nuestro sistema, nuestro metabolismo, nuestras proteínas y no van a estar disponibles, un impacto negativo en la calidad de vida, mayor dependencia, mayor necesidad de ayuda, mayor necesidad de hospitalizaciones, aumento de los costes, aumento de la mortalidad. Bien, por lo tanto, el estado nutricional va a incidir de forma negativa en los pacientes con patología oncológica. Intervenir de forma oportuna va a traer beneficios en una mejor respuesta al tratamiento, una mejor calidad de vida en el paciente oncológico.
Esto sería más o menos el abordaje nutricional habitual, pero solo nos vamos a quedar en esto, ¿vale? En la educación nutricional y en las pautas dietéticas que podemos seguir en un paciente que ha superado la enfermedad, que está en una etapa estable y que está en su casa, ¿vale? ¿Qué hacer? ¿Cómo comer? ¿Bien? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Obviamente, prevenir la desnutrición, recuperarnos de forma más rápida, sobre todo la masa muscular, mejorar la respuesta al tratamiento, controlar los síntomas asociados, que es lo que vamos a hablar al final, y además controlar aquellos factores que pueden ser promotores de la enfermedad oncológica en el alimento, que son el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina, inflamación y el síndrome metabólico, ¿vale? Todo eso lo vamos a modular con la alimentación. Por lo tanto, a veces solo nos centramos en, vale, voy a comer suficientes proteínas, me como este suplemento porque quiero aumentar de peso. No, es casi tan importante esto porque esto hará que esos nutrientes se aprovechen de forma más adecuada. Si no, gran parte de esos nutrientes no se van a aprovechar porque esta situación va a bloquear el metabolismo del paciente. ¿Bien? Básicamente la intervención nutricional pasa de lo que hemos hablado durante toda la mañana, alimentación saludable. Esta herramienta es una herramienta muy chula, yo lo usaba mucho con mis pacientes cuando quería dar educación nutricional, que es el plato saludable, imagino que lo conocéis, ¿no? ¿Sí? ¿Primera vez que lo ven? No les creo. Bueno, esto es una herramienta que la diseñó la Universidad de Harvard, que básicamente nos dice, nos sugiere de qué manera distribuir nuestros alimentos en un plato, ¿vale? Y las proporciones a cada uno de ellos. Pero si lo resumimos, lo que nos dice es que debemos incluir fuentes alimentarias de los distintos grandes grupos, vegetales, cereales, proteínas, frutas, y luego las recomendaciones de qué tipo de alimentos de estos grupos elegir, que es lo que hemos hablado a lo largo de la mañana. Carbohidratos complejos, ricos en fibra, aceites saludables, oliva, aceites vegetales, mucha fruta, mucha hortaliza, mucha verdura, proteínas saludables, sobre todo incluir la proteína vegetal, incluir pescados y hacer ejercicio. Esto es lo que resume esto. Con esto ya estamos haciendo bastante para cualquier paciente con una patología oncológica y mejorar su alimentación, ¿vale? ¿Qué es lo que la dieta mediterránea propone para reducir el desarrollo y la progresión tumoral? Por un lado, a través de las frutas y verduras, a través del aceite de oliva y a través de los ácidos grasos omega 3 nos van a aportar antioxidantes, ¿vale? Nos van a aportar polifenoles, nos van a aportar precursores de citoquinas antiinflamatorias, como son los ácidos grasos omega 3, y ellos van a bloquear, por este lado, la inflamación, por este lado, modularán la apoptosis y la proliferación celular a través de los antioxidantes, y los polifenoles, que también son otro antioxidante potente, van a disminuir o van a mejorar el equilibrio de oxidorreducción. Es decir, ese estado de estrés oxidativo, los polifenoles y los otros antioxidantes van a regularlo, a controlarlo. ¿Esto qué nos va a traer? Menor estrés oxidativo, ¿vale? Un menor daño al ADN, ¿vale? Que cuando esas metilaciones pueden hacer que se fragmente el ADN y puede favorecer la proliferación celular, ¿vale? Con la fibra dietética vamos a mejorar la resistencia a la insulina, que también va a tener su impacto en la inflamación, y en fin, en su conjunto, todos estos beneficios van dirigidos a disminuir la progresión de la enfermedad o a evitar que esto ocurra. Y es por eso que cuando hablamos de dieta mediterránea nos centramos en controlar la inflamación, controlar el estrés oxidativo y controlar la resistencia a la insulina. Por estas propuestas que se hacen para la dieta mediterránea. ¿Bien? ¿En qué cosa tenemos que centrarnos? Y ya vamos terminando. Si el paciente tiene pérdida de peso y anorexia, pues obviamente vamos a tener que dar en menos, más. Es decir, aumentar la densidad calórica, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Enriquecer la comida con nuestros propios alimentos o ofrecerle a la persona alimentos que ofrezcan más energía, más calorías, ¿vale? Tenemos que identificar las horas de mayor apetito para aprovecharlas para que consuman esos alimentos, priorizar alimentos primero de fuente proteica y luego los de fuente energética para que no se llene y no se coma menos proteína, separar la ingesta de líquidos de las comidas para evitar la saciedad precoz, fraccionar las comidas y suplementar en el caso que sea necesario, ¿vale? Algunas recomendaciones son que con los cereales y tubérculos mezclarlo con la proteína para que pueda consumir en un solo plato todo, ¿bien? Además, las verduras, utilizarlas solo como guarniciones o para potenciar el sabor y el color de los alimentos, porque obviamente el aporte calórico es muy bajo, ¿vale? Utilizarlas, pero no como un primer plato, porque si no se llenarán y no comerán el resto de alimentos que son necesarios para prevenir o mejorar la pérdida de peso y la anorexia. ¿Bien? Perfecto. Estas son maneras de enriquecer la dieta
tanto de forma industrial como de forma natural. Normalmente lo podemos hacer con leche en polvo, con proteína de origen vegetal, de guisante, para dar más proteína, con maicena, que es almidón de maíz, con aguacate, con aceites, con dátiles, con estos tipos de alimentos añadidos a su alimentación habitual. Vamos a enriquecer de forma energética esa alimentación sin aumentar el volumen, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dar en menos, más. Bien. Náuseas y vómitos. Otra de las complicaciones frecuentes que reporta el paciente con patología oncológica y de cabeza y cuello. Eso se debe a que la mayoría de los fármacos antineoplásicos pues, van a tener un impacto en las ganas de vomitar, es decir, tienen un potencial emetógeno potente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para esto? Primero, el paciente que come en un entorno tranquilo, muy ventilado, que no haya mucha concentración de olores para que el mismo olor no le afecte y le genere náuseas, ¿vale? Si el paciente está en su grupo familiar y quiere cocinar, es preferible que no lo haga, que sí participe en la elección de los alimentos, pero mientras menos exposición tenga los olores de la cocción, a lo mejor vamos a tener menos probabilidad de que le dé náuseas, ¿vale? Que coma tranquilo, que coma despacio para evitar saciedad precoz y que tenga vómitos, ¿vale? Los líquidos en pequeñas cantidades y sobre todo separarla de la ingesta de los sólidos también. Siempre utilizar preparaciones sencillas, evitar preparaciones muy complejas o muy densas en grasas, en salsas, porque eso va a generar retraso del vaciamiento gástrico, plenitud gástrica y mayor probabilidad de vómitos, ¿vale? Y los alimentos salados se toleran un poco mejor que los alimentos dulces, ¿vale? Eso no significa que no se puedan incluir, pero que la bibliografía nos reporta que los salados se toleran mejor, ¿vale? Evitar lo que les dije antes, alimentos muy densos en energía, sobre todo en grasas, porque van a tardar más tiempo en el estómago. No fomentar al paciente que beba mucho líquido durante la comida, porque va a dejar de comer y va a vomitar. La idea es que primero se coma la comida como tal y los líquidos separarlos. Evitar los olores fuertes, ¿vale? Y tratar de, si no puede comer en un ambiente diferente donde se haya cocinado, ventilar muy bien, ¿vale? Alteraciones del gusto, digeusia a hipogeusia, ¿vale? Aparecen normalmente cuando el tratamiento se asocia con químico en radio, que es sencillamente una alteración en las percepciones del sabor, que tu sabor es poco o alterado, es decir, lo que para uno es una cosa, para el otro es otra, es una percepción, ¿vale? Normalmente asociado a tratamientos prolongados de química y de radio, ¿vale? Es limitante porque obviamente el paciente no le va a apetecer comer, va a tolerar menos la comida porque no le sabe bien. Para esto existen algunas recomendaciones, ¿vale? Sobre todo, utilizar condimentos naturales, hierbas aromáticas, para que le podamos dar el mayor sabor posible a los alimentos y que sean más apetecibles desde el punto de vista del paladar. Trocear bien los alimentos, ya que sabemos que cuando se cocinan más troceados, pues también sus sustancias se liberan y pueden potenciar ellos mismos naturalmente el sabor, ¿vale? Evitar alimentos extremadamente fríos, porque obviamente va a disminuir la sensación de sabor en las papilas, ¿vale? Por el frío de los alimentos. Evitar alimentos rebozados o con mucha salsa que nos cambien el sabor natural de la comida que queremos hacer, porque puede atenuar el sabor, sobre todo si estamos diluyendo ese alimento, a menos que sea lo que queremos, ¿vale? A menos que sea lo que queremos en ese caso. Cuando tenemos sabor metálico, se recomienda utilizar cubiertos plásticos para no hacer una migración del sabor del cubierto al alimento, ¿vale? Y evitar platos con temperaturas muy extremas, ¿vale? Que puedan potenciar el olor de otros componentes y el paciente tenga por el olfato, digamos que tenga una alteración de la percepción del gusto de ese alimento. Por ejemplo, estamos cocinando pescado y se va a comer otro plato diferente, pues ese mismo olor tan fuerte del pescado puede hacer que le altere la percepción del sabor del alimento que se va a comer. Bien. Serostomía, boca seca, como la que tengo yo ahora. Obviamente la producción de saliva se activa a medida de procesos químicos, mecánicos, estímulos fisiológicos que van desde la presentación del alimento, simplemente empezamos a salivar, y en pacientes oncológicos, sobre todo, que van a ser irradiados de cabeza y cuello, van a tener destrucción de esas glándulas salivales y van a producir poca saliva. Entonces tenemos boca seca, cambios en amargor de la boca, ardor en la cavidad bucal, y eso nos va a generar disminución de la ingesta, porque el paciente no puede masticar, no puede generar un bolo alimenticio lo suficientemente eficiente para tragar y nos puede generar también problemas de atragantamiento, de disfagia, porque está todo muy, muy seco, bien, muy difícil de deglutir, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar alimentos
con alto contenido de azúcar, sobre todo porque puede generar mayor sensación de sed posterior, ¿vale? Entonces, tratar de evitar alimentos ricos en azúcar, ¿vale? O muy secos o muy fibrosos. Siempre buscar, sobre todo, preparaciones muy jugosas, que aporten mucho líquido, alimentos también que tengan mucho líquido en su interior para que mejore la hidratación de la cavidad bucal. Obviamente, garantizar una buena ingesta de líquidos de esta persona, ¿vale? Y evitar alimentos irritantes como la menta, alimentos muy salados, alcohol o tabaco. Disfagia, dificultad para tragar, ¿vale? Que puede ser a sólidos o a líquidos. La disfagia es muy importante porque podemos tener riesgos en la eficacia de la deglución, ¿vale? O en la seguridad y el paciente se atraganta, se asfixia, ¿vale? Puede tener broncoaspiración. Entonces, aquí de forma muy general, tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene disfagia o por la razón que sea, ¿vale? En este caso puede ser una disfagia funcional orofaringea o una disfagia mecánica por obstrucción directa de alguna de las vías aéreas, ¿vale? Pues tenemos distintas formas de actuar. En regla general, digamos, la actuación macro es la modificación de la consistencia de los alimentos, ¿vale? Modificar los alimentos de forma artificial nosotros en nuestra casa. Alimentos, si queremos mejorar la ingesta de alimentos a una disfagia sólidos, pues tenemos que hacerlos más blandos. Y si por el contrario el problema es disfagia líquidos, tenemos que hacerlos más viscosos, ¿vale? Digamos que esas son las dos vías de trabajo de forma general. Para eso tenemos herramientas, tenemos guías, ¿vale? Y en reglas generales, las disfagias mecánicas, es decir, las que se deben sobre todo a obstrucciones de las vías, ¿vale? Lo que decía, debemos modificar la consistencia de los alimentos a dietas trituradas. Si la estenosis es mucho mayor, pues puede ser incluso dietas líquidas completas o incluso suplementación, ¿vale? Si las disfagias es neuromotoras, disfagias orofaríngeas y el problema está más con los líquidos, pues podemos ir haciendo lo mismo en sentido inverso, utilizando líquidos más densos, más espesos o añadirle espesantes a los líquidos para generar una textura que sea más segura, ¿vale? Para eso existen test que se suelen hacer, ¿vale? Además existen normas higiénicas, medidas higiénicas que podemos tomar y entre ellas la postura al deglutir, que se apoye en el paladar, en el cuello, para que favorecer esa deglución y evitar pues, el atragantamiento, ¿vale? Con la disfagia tenemos que tener especial atención, sobre todo en esos alimentos que se pegan al paladar, sobre todo aquella persona que tiene que hacer varias degluciones para poder tragar todo el alimento, pues si le ponemos un alimento que se nos pegue, la torta, porque se le va a quedar ahí un buen rato. Los alimentos con doble textura, sobre todo los pacientes con disfagia líquidos, esto es fatal porque tenemos texturas sólidas con texturas líquidas y no lo saben regular bien y pueden pues, tener broncoaspiración. Alimentos que cuando lo comamos suelten mucho líquido, también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Tenemos que tener precaución con ese tipo de con esos alimentos, garantizar que se pueda deglutir de forma eficaz, ¿vale? Alimentos que al comerlo tienden a desmenuzarse y nos generan una cantidad de residuos importantes en la boca, también hay que tener precaución. Alimentos muy fibrosos, que se queden en tamaños muy grandes, sobre todo cuando tenemos disfagia a sólidos. Alimentos que se puedan fundir, básicamente por la misma recomendación de los alimentos que tienen mucho líquido, ¿vale? Y alimentos muy duros, muy secos, que vamos a tener que sí o sí modificar su consistencia. Pues si tenemos una manzana, pues hacerla como puré, si tenemos disfagia sólidos, por poner un ejemplo, ¿vale? O hacer si queremos comer garbanzo, pues ponerlos hacer un puré de garbanzo, por ejemplo, un mousse de garbanzo, ¿vale? Bien. Las medidas posturales, se los comenté, pues es importante que el paciente aprenda las medidas posturales que les van a ayudar a facilitar esa deglución y para eso pues tenemos que pues, también pedir la ayuda de los logopedas que son expertos en esta materia y lo que les venía comentando. En muchos casos, pues sobre todo en disfagia líquidos, vamos a tener que utilizar espesantes para mejorar la consistencia de ese alimento, ¿vale? Mucositis, y ya vamos terminando. Es un proceso inflamatorio de las mucosas, ¿vale? Que se deterioran sobre todo por el efecto de la radioterapia y en alguna medida también de la quimioterapia, ¿vale? Son complicaciones que en muchos casos pueden ser severas, pueden llegar a meritar soporte nutricional enteral o parenteral, sobre todo cuando tenemos enteritis rádicas brutales, sobre todo en pacientes con radiaciones a nivel de intestino, pero a nivel de cabeza y cuello y tórax también tenemos alteraciones severas con la mucositis que nos pueden dar disfagia, que nos pueden dar esofagitis, dolor al tragar, aftas bucales, úlceras en la boca que van a impedir que comamos porque nos va a doler un montón. Pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de modificar los alimentos del paciente que lo esté sufriendo, ¿vale? Bien.
Básicamente aquí se suele trabajar dietas blandas, un poco parecido a lo de la disfagia, es decir, vamos a ir modificando la textura de la dieta en función de la capacidad que tenga ese paciente de tolerar sólidos o alimentos muy duros que hace falta masticar y mover. Si tiene, por ejemplo, úlceras orales o una esofagitis importante, un dolor al tragar, pues vamos a tener que ir modificando la textura de la dieta hasta que sea mucho más tolerable y que el paciente pueda deglutir y pueda tragar sin dolor. Bien. Además, en este tipo de patologías también tenemos que tener en cuenta medidas higiénicas para prevenir, sobre todo de la mucosa oral, para evitar que queden restos en la boca que se puedan infectar o sobreinfectar después las lesiones orales, ¿vale? Básicamente vamos a pedir a la persona que haga muchas ingestas en pequeña cantidad, ¿vale? Para prolongar la alimentación. Dieta blanda. En las dietas blandas prestar atención al aporte proteico suele quedar relegado, ¿vale? Porque a veces es difícil cambiar la textura de las proteínas, para eso necesitaríamos un turmis, un chino para cambiar la textura de las proteínas, pero garantizar que estén y que sea lo primero que se coma, ¿vale? Medidas higiénico-dietéticas, minimizar el tiempo de contacto de los alimentos en la mucosa oral, enjuagarse la boca especialmente cuando hay serostomía asociada para evitar la sobreinfección, mucho líquido. Alimentos fríos suelen ayudar para disminuir la inflamación, para disminuir el dolor, sobre todo polos, ese tipo de alimentos pueden ayudar a que disminuya el dolor, ¿vale? Y sobre todo evitar alimentos muy condimentados, picantes, muy ácidos, que nos puedan irritar directamente la mucosa esofágica oral, que nos van a exacerbar los síntomas, ¿vale? Alimentos con muchas especies, muy salados, tabaco, alcohol, ¿vale? Que es irritante directo de la mucosa oral y de la mucosa esofágica, jarabes que lo contengan, bebidas con gas y temperaturas muy extremas, sobre todo muy calientes, pues nos van a generar más malestar y más dolor. Bien. Reflujo gastroesofágico. Cuando tenemos ese dolor, ya no me queda, esto es lo último ya, ¿vale? Reflujo gastroesofágico, básicamente, pues el nombre lo dice, ¿no? Condición que se produce cuando el contenido gástrico se devuelve al esófago. Bien. Recomendaciones: alimentos y porciones pequeñas. Evitar la ingesta de líquidos y sólidos en la misma comida de forma simultánea, porque vamos a generar un aumento del contenido gástrico y podemos tener reflujo, porque esto puede estar asociado a una incompetencia del esfínter esofágico inferior, a que ese esfínter no se cierre bien. ¿Bien? Evitar alimentos con alto contenido graso, que van a hacer que tarde más en digerirse y en pasar al intestino, ¿vale? Muy condimentados. Hay alimentos que pueden favorecer el reflujo, porque hay cierta bibliografía que dice que relajan el esfínter esofágico inferior, como la menta, el chocolate, el café o el té. Este tipo de alimentos en pacientes con una enfermedad por reflujo gastroesofágico severa, pues a lo mejor evitarlos, ¿vale? O evitar recomendarles que no los consuman. Otras medidas: espaciar los tiempos de comida, sobre todo cuando la persona se va a dormir, pues que pase un tiempo prudencial de 1 hora o 2 horas para evitar que con el cambio de postura tenga reflujo, ¿vale? Controlar el peso de ese paciente, pacientes con mayor sobrepeso, mayor riesgo de reflujo gastroesofágico, evitar ropas muy ajustadas, disminuir el tabaquismo y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, que son irritantes directos de la mucosa gástrica y esofágica. ¿Bien? Perfecto. No quería dejar esto porque fue una cosa que hablamos, que quería hacer sobre todo el tema del consumo de alcohol, y con esto ya sí termino, porque lo otro es el bonus track. El consumo de alcohol, hábitos tóxicos, ¿vale? El consumo de alcohol lo relacionamos con más riesgo a sufrir de cáncer, y ya vimos que es verdad. Pero también hay una cosa importante con el consumo de alcohol, ¿vale? En sí mismo él genera sustancias metabolitas que van a hacernos un daño al ADN y nos pueden generar cáncer, ¿vale? Además, aumentar la circulación de estrógenos, que pueden, en pacientes susceptibles, aumentar el riesgo de cáncer de mama, pero además ellos son tóxicos directos de las células y van a generar mayor inflamación y oxidación. Pero hay datos claves muy interesantes. El 80% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello son consumidores habituales de alcohol. El 80%. Por lo tanto, debe ser un factor modificable que probablemente nos esté dando mucho problema, ¿vale? Además, no existe un nivel seguro de ingesta de alcohol. No existe. Eso es falso, de que una copita de vino al día es beneficioso. No existe ese dato real. Se ha basado en malas interpretaciones de estudios anteriores, ¿vale? Y obviamente, cuando el consumo de alcohol se combina con el tabaco, el riesgo a padecer cáncer de vías aéreas, boca, esófago, incrementa de forma significativa, en sinergia, ¿vale? Tanto es así que ya hay estudios que nos hablan de la incidencia de recidivas tumorales en cáncer de cabeza y cuello en personas que han tenido un tratamiento con fines curativos, ¿vale? Y que por mantener un consumo de alcohol sostenido vuelven a tener otro tumor pasado el tiempo, ¿vale? Y estamos hablando de que el consumo de alcohol va a incrementar las recidivas en casi un 30%
en aquellos que no consumen alcohol. Y que es una diferencia significativamente estadística, es decir, que es importante y que eso ocurre no por el azar, sino porque hay una relación entre el consumo de alcohol y un nuevo tumor en ese paciente. Y yo creo que pasar por eso varias veces, si ya pasar una vez es importante, yo no puedo hablar porque no tengo esa, pues vosotros la tenéis. O sea, el día que le dicen el diagnóstico se les caerá el mundo, lo supongo. Entonces, imagínense que se lo vuelvan a decir. Entonces, la insistencia de que disminuyan o eliminen el consumo de alcohol no es porque nos gusta molestar y que es por esto. Es por esto, ¿vale? Y olvídense de los mensajes de que existe un consumo mínimo seguro, que una copita no existe. Volvíamos a lo otro. Es que yo me tomo una copita de vino, una persona sana, ¿vale? Tú te la tomas porque te apetece, pues socialmente te relaja, llegas a tu casa y te quitas, vale, fenomenal, pero no te está trayendo más beneficios que eso, ¿vale? Hazlo porque estás seguro, porque sabes, pero no porque están engañando. Por ejemplo, un paciente oncológico, con mucha más razón, el mensaje sería: no deben consumir bebidas alcohólicas. Muy bien. Y con esto pido disculpas si me excedí el tiempo. Y bueno, nada, muchísimas gracias y espero, si tienen dudas, disparen.